En una brutal noche de febrero de 1841, Eliza Monroe, de 17 años, fue arrastrada a través de una ventisca de Mississippi hacia la hielera de la plantación, donde su amo, Harrison Bellamy, planeaba encerrarla como castigo por lo que él llamaba comportamiento insolente. Pero cuando esa pesada puerta de madera se cerró de golpe, no fue Eliza quien se encontró atrapada en la tumba helada. Al amanecer, toda la familia Bellamy yacía muerta en su propia hielera, mientras Eliza desaparecía en la tormenta, dejando atrás solo una llave oxidada colgando del pestillo de la puerta y susurros sobre la bruja de hielo de Natchez que atormentarían la región durante décadas. Antes de continuar, por favor, pulsa el botón de suscripción para alegrarme el día y dime desde dónde estás viendo en los comentarios. La plantación Bellamy se extendía a lo largo de 4,000 acres de tierras bajas del delta del Mississippi. Su casa solariega se alzaba como un monumento blanco a la riqueza construida sobre el sufrimiento humano. Harrison Bellamy había heredado la propiedad de su abuelo junto con 200 almas esclavizadas y una reputación de crueldad que hacía que incluso sus compañeros dueños de plantaciones se sintieran incómodos durante sus educadas reuniones sociales. Su esposa Catherine poseía la delicada belleza de la porcelana fina y el doble de su fragilidad, compensando su debilidad física con una lengua afilada que podía arrancar la carne del hueso con palabras cuidadosamente elegidas. Sus 3 hijos habían absorbido la brutalidad casual de sus padres como esponjas empapándose de vino derramado. Robert, de 12 años, mostraba una promesa temprana como futuro capataz, deleitándose en idear castigos creativos para los esclavos que le disgustaban. Los gemelos de 10 años, Margaret y Michael, competían para ver quién podía infligir el mayor daño psicológico a los sirvientes de la casa, tratando a los seres humanos como juguetes que existían únicamente para su entretenimiento. Eliza Monroe había nacido en este infierno durante un invierno particularmente duro. Su madre murió en el parto, mientras su padre trabajaba en los campos de algodón bajo el látigo de un capataz. Creció en los barracones de los esclavos, bajo la atenta mirada de la vieja Sarah, la cocinera de la plantación y madre no oficial de docenas de niños huérfanos cuyos padres habían sido vendidos o habían muerto trabajando. Sarah le enseñó a Eliza a leer usando páginas arrancadas de periódicos desechados, una habilidad que resultaría ser tanto una bendición como una maldición, a medida que la niña aprendía a entender cada palabra cruel que se decía sobre su gente. La educación venía con advertencias sobre mantener oculto tal conocimiento, pues la alfabetización estaba prohibida para los esclavos, y ser descubierta significaría la pérdida de dedos o algo peor. Pero Eliza poseía un hambre de aprendizaje que no podía ser satisfecha con los retazos de información que se filtraban a los barracones. Memorizaba cada conversación que escuchaba, cada carta y documento que vislumbraba mientras limpiaba la casa principal, construyendo una comprensión detallada de cómo operaba la plantación y dónde podrían explotarse sus debilidades. A los 15 años, Eliza había sido ascendida del trabajo de campo a sirvienta de la casa, una posición que la puso en contacto diario con la familia Bellamy y su crueldad casual. Fue testigo de los ataques de ira de Harrison en estado de ebriedad, la tortura psicológica calculada de Catherine y la alegre participación de los niños en el mantenimiento del reino de terror de la plantación. Cada día traían nuevos recordatorios de que era una propiedad en lugar de una persona, un objeto para ser usado y abusado según los caprichos de su dueño. El invierno de 1841 llegó temprano y duro, cubriendo la plantación de hielo y transformando el Mississippi en un páramo helado que atrapó a los barcos de vapor y aisló a las comunidades durante semanas. La hielera de la plantación, excavada en una ladera detrás de la casa principal, se volvió más crucial que nunca como el principal medio para conservar los alimentos durante la brutal estación. Harrison ordenó que se llenara a su máxima capacidad con bloques cortados del río, creando una fortaleza cristalina que mantenía temperaturas bajo cero, incluso cuando el aire exterior se calentaba durante breves deshielos.
La asignación de Elisa al servicio en la hielera llegó como castigo por lo que Catherine llamó comportamiento impertinente, aunque el único crimen de la niña había sido no ocultar su disgusto cuando Robert torturó a un gatito hasta la muerte para su propio entretenimiento. El trabajo era brutal más allá de toda descripción, requiriéndole pasar horas cada día en la cámara gélida, organizando suministros y manteniendo los bloques de hielo que conservaban la carne y los productos lácteos de la familia. Su delgado vestido de algodón y sus zapatos gastados no ofrecían protección contra el frío salvaje que convertía su aliento en vaho y entumecía sus dedos hasta el punto de no poder realizar ni las tareas más simples. Pero la hielera ofrecía algo que Elisa nunca había experimentado en sus 17 años de esclavitud: soledad. Lejos de la vigilancia constante y la crueldad casual de la casa principal, encontró momentos de paz donde podía pensar, planificar y soñar con posibilidades más allá de los límites de la plantación. Comenzó a esconder pequeños objetos en rincones ocultos de la cámara, construyendo un alijo de suministros que podrían resultar útiles si alguna vez fuera posible escapar. Harrison sentía un placer particular en revisar el trabajo de Eliza, llegando sin previo aviso para inspeccionar su progreso y encontrar fallos en su organización de los suministros. La rodeaba como un depredador, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el whisky en su aliento y ver la cruel anticipación en sus ojos grises. A veces, sus inspecciones implicaban un contacto físico que la dejaba sintiéndose violada e impotente. Sus manos exploraban lugares que no tenían derecho a tocar, mientras susurraba amenazas sobre lo que les sucedía a las esclavas que no apreciaban adecuadamente la atención de su amo. La crueldad de Catherine era más sutil, pero igualmente devastadora, implicando una tortura psicológica diseñada para quebrar el espíritu de Elisa en lugar de su cuerpo. Enviaba a la niña a la hielera en los días más fríos, programando las asignaciones para maximizar el sufrimiento, mientras mantenía una negación plausible sobre sus intenciones. Cuando Elisa regresaba a la casa con los labios azules y los dientes castañeteando, Catherine comentaba dulcemente cómo el frío realzaba el color de sus mejillas, como si la congelación fuera una mejora cosmética en lugar de una señal de exposición peligrosa. Los niños Bellamy trataban a Elisa como su entretenimiento personal, ideando juegos que implicaban esconder sus posesiones e informar de infracciones imaginarias que le ganarían un castigo extra, y competir para ver quién podía hacerla llorar primero. Robert, a pesar de tener solo 12 años, ya había desarrollado el gusto de su padre por la intimidación física. Una vez empujó a Eliza contra una pared con la fuerza suficiente para dejarle moretones que duraron semanas. Los gemelos preferían la guerra psicológica, susurrando descripciones detalladas de lo que les sucedería a los esclavos fugitivos que eran capturados y devueltos a sus amos. A medida que el invierno se intensificaba y las temperaturas caían en picado, Elisa comenzó a notar patrones en el comportamiento de la familia que podrían ser explotados si surgía la oportunidad adecuada. La bebida de Harrison había aumentado hasta el punto en que apenas podía subir las escaleras después de la cena, mientras que Catherine había comenzado a tomar dosis más grandes de láudano para combatir lo que llamaba su condición nerviosa. Los niños, a pesar de su crueldad precoz, todavía eran lo suficientemente jóvenes como para asustarse por cosas que iban más allá de su comprensión o control. La oportunidad para la que Elisa se había estado preparando inconscientemente llegó el 14 de febrero de 1841, cuando la peor ventisca en la memoria viva barrió el delta del Mississippi, con vientos que aullaban como banshees y temperaturas que cayeron a 20 grados bajo cero. La tormenta atrapó a la plantación en un mundo de aislamiento blanco, cortando la comunicación con las propiedades vecinas y haciendo imposible viajar para cualquiera lo suficientemente tonto como para aventurarse afuera. La familia se había reunido en el salón principal después de la cena, calentándose junto a la chimenea mientras discutían sus planes para la semana siguiente. Harrison y Catherine esperaban visitas de Nueva Orleans,
parientes ricos que estaban considerando invertir en la expansión de la plantación a nuevas variedades de algodón. La visita era crucial para el futuro financiero de la familia, requiriendo una presentación perfecta tanto de la propiedad como de los esclavos para convencer a los visitantes de que su dinero estaría bien invertido. Elisa se movía por la casa, completando sus tareas nocturnas, limpiando platos y preparando las habitaciones para los invitados esperados mientras la tormenta rugía afuera. Mientras trabajaba, escuchó a Harrison y Catherine discutir su comportamiento reciente, que caracterizaron como cada vez más audaz e irrespetuoso, a pesar de sus cuidadosos esfuerzos por permanecer invisible. Habían decidido que Elisa necesitaba una lección de humildad que le recordara su lugar apropiado en la jerarquía de la plantación. El castigo que planearon estaba diseñado para quebrar tanto su cuerpo como su espíritu. Sería encerrada en la hielera durante la noche, sin nada más que su delgado vestido, y sus pies descalzos para protegerla de temperaturas que podrían matar en cuestión de horas. Si sobrevivía hasta la mañana, quizás habría aprendido la gratitud adecuada por el calor y la comodidad de servir en la casa principal. Si no sobrevivía, era solo otra pieza de propiedad que había superado su utilidad. Catherine agregó sus propios refinamientos a la tortura, sugiriendo que le quitaran el chal y los zapatos a Eliza antes de encerrarla, asegurando que el frío tuviera el máximo impacto en su piel expuesta. Robert y los gemelos se rieron con excitación ante la creatividad de sus padres, ya imaginando cómo describirían el sufrimiento de Elisa a sus amigos en la próxima reunión social. Pero mientras la familia discutía sus planes con evidente placer, Elisa estaba formando sus propios planes. Había pasado meses en esa cámara helada, aprendiendo sus secretos y entendiendo cómo funcionaba la circulación, descubriendo dónde se podía encontrar calor y cómo el frío podía ser usado como un arma contra aquellos que pensaban que lo controlaban. Si los Bellamy querían usar la hielera contra ella, ella les devolvería su arma de maneras que nunca podrían anticipar. Alrededor de las 10, mientras la tormenta alcanzaba su máxima intensidad, Harrison anunció que era hora de darle a su esclava insolente una lección que nunca olvidaría. Toda la familia se abrigó con pesados abrigos y botas, preparándose para aventurarse en la ventisca por el placer de ver comenzar el castigo de Elisa. Se abrieron paso a través de la nieve hasta las rodillas hasta la hielera, sus linternas proyectando sombras danzantes sobre los árboles cubiertos de hielo mientras el viento intentaba apagar las llamas. Dentro de la hielera, la temperatura era aún más brutal que el aire exterior. Las gruesas paredes de piedra y la construcción subterránea creaban una atmósfera sepulcral que parecía tragarse tanto el sonido como el calor. Harrison empujó a Eliza bruscamente hacia el centro de la cámara, su aliento formando grandes nubes en el aire gélido mientras le explicaba su castigo con evidente satisfacción. Pasaría la noche encerrada en este infierno helado, anunció, sin nada más que su vestido de algodón para mantenerse caliente. Si sobrevivía hasta el amanecer, quizás habría aprendido a apreciar adecuadamente los privilegios de servir en la cálida casa principal. Si moría por exposición, simplemente comprarían un reemplazo en el próximo mercado de esclavos en Natchez. Catherine se adelantó para quitarle el delgado chal a Elisa, afirmando que los esclavos necesitaban ganarse el derecho al calor a través de un comportamiento adecuado y un servicio agradecido. Robert y los gemelos observaban con alegre anticipación, ya componiendo las historias que contarían sobre la noche en que vieron a sus padres congelar a una esclava hasta la muerte para su propio entretenimiento. Pero mientras Harrison se giraba hacia la puerta, preparándose para encerrar a Elisa dentro de la tumba cristalina, ella habló por primera vez desde que entró en la cámara. Su voz era suave pero clara, cortando el aullido del viento que penetraba en el sistema de ventilación de la hielera. Preguntó con aparente preocupación si la familia estaría segura caminando de regreso a la casa a través de una tormenta tan severa, señalando cómo la temperatura parecía estar bajando aún más a medida que avanzaba la noche. Harrison se detuvo, confundido por lo que parecía una preocupación genuina de alguien a punto de enfrentar un castigo potencialmente fatal.
Catherine se rió con dureza, señalando que tenían ropa de abrigo y una casa con calefacción esperándolos, lujos que Elisa nunca volvería a dar por sentados. Los niños agregaron sus propias observaciones crueles sobre la diferencia entre amos y esclavos, entre aquellos que ordenaban la comodidad y aquellos que soportaban cualquier sufrimiento que sus superiores consideraran apropiado. Elisa asintió pensativamente, como si aceptara sus explicaciones. Luego se movió con la rapidez de un rayo hacia la pesada puerta de madera. Antes de que alguien pudiera reaccionar, había salido y cerrado la barrera de golpe detrás de ella, atrapando a toda la familia Bellamy dentro de la cámara helada que habían destinado como su sentencia de muerte. La enorme llave de hierro giró en la cerradura con un sonido como un trueno, seguido de un momento de silencio atónito mientras la familia se daba cuenta de lo que había sucedido. El rugido de furia de Harrison sacudió las paredes cubiertas de hielo mientras se lanzaba contra la puerta, exigiendo que Elisa abriera la cámara de inmediato y aceptara cualquier castigo que él considerara apropiado para su momentánea rebelión. La voz de Catherine se unió a la de su esposo, alternando entre amenazas de tortura horrible y promesas de misericordia si Elisa tan solo abría la puerta y se sometía a una penalización reducida por su impensable audacia. Pero Elisa ya se estaba alejando de la hielera, su abrigo de invierno robado envuelto firmemente alrededor de sus hombros y sus suministros cuidadosamente acumulados, asegurados en una bolsa de lona. Detrás de ella, las voces de la familia atrapada se volvían más desesperadas y menos coherentes a medida que el frío brutal comenzaba a afectar su capacidad para pensar con claridad. La casa principal estaba vacía, excepto por los otros esclavos que dormían en sus barracones y no sabían que toda la estructura de poder de la plantación estaba ahora atrapada en una tumba helada. Elisa se movió por las habitaciones familiares como un fantasma, reuniendo suministros adicionales y artículos que la ayudarían a sobrevivir el viaje hacia la libertad. Del estudio de Harrison, tomó monedas de oro y papel moneda que financiarían su escape. Del dormitorio de Catherine, reclamó ropa de abrigo y botas resistentes. De la habitación de los niños, recogió pequeños objetos de valor que podrían ser cambiados por comida y refugio. Lo más importante, Elisa pasó tiempo en la sala de registros de la plantación, donde Harrison guardaba documentación detallada de todas sus propiedades, tanto humanas como materiales. Usando las habilidades de lectoescritura que la vieja Sarah le había enseñado en secreto, alteró cuidadosamente varios documentos clave, cambiando su estatus legal de propiedad esclavizada a persona liberta y creando papeles que respaldarían su reclamo de independencia si las autoridades la interrogaban. Mientras trabajaba a la luz de las velas, Elisa podía oír el viento trayendo débiles sonidos desde la dirección de la hielera. Las voces de la familia atrapada se habían vuelto más débiles y menos frecuentes a medida que pasaban las horas, y la hipotermia comenzaba a apoderarse de sus cuerpos. No sentía placer en su sufrimiento, pero tampoco experimentaba culpa o arrepentimiento. Ellos habían elegido usar la hielera como un arma contra ella, y ella simplemente había demostrado que las armas pueden volverse contra quienes las empuñan. Antes del amanecer, Elisa se dirigió a los establos de la plantación, donde los preciados caballos de Harrison esperaban en sus cálidos puestos. Seleccionó una yegua robusta llamada Lightning, un animal que había ayudado a cuidar durante sus deberes y que reconocía su olor y su voz. El caballo aceptó su autoridad sin cuestionar, quizás sintiendo que esta noche era diferente a todas las anteriores. Cuando el sol se levantó sobre el paisaje helado de Mississippi, pintando los árboles cubiertos de hielo en tonos dorados y carmesí, Elisa montó a Lightning y se alejó del único hogar que había conocido. Detrás de ella, el humo se elevaba de las chimeneas de los barracones de los esclavos, mientras sus compañeros de servidumbre comenzaban sus rutinas diarias, todavía creyendo que el amo Harrison y su familia dormían a salvo en la casa principal. El camino a Natchez se extendía ante ella como una cinta de posibilidades, serpenteando a través de bosques y campos hacia una ciudad donde podría encontrar pasaje en un barco de vapor que viajara a territorio libre.
Había estudiado mapas en el estudio de Harrison, memorizando rutas que llevaban a lugares donde la esclavitud estaba prohibida y donde una joven ingeniosa podría construir una nueva vida basada en sus propias elecciones, en lugar de los caprichos de amos crueles. Los cascos de Lightning resonaban contra el suelo helado mientras viajaban, el cálido aliento de la yegua creando nubes en el aire gélido mientras Elisa la guiaba por caminos que nunca había visto, pero que entendía por su estudio secreto de la correspondencia comercial de la plantación. Harrison a menudo había viajado por estas rutas en viajes para vender algodón y comprar esclavos, sin imaginar nunca que su propiedad estaba escuchando y aprendiendo de cada detalle que compartía. Al mediodía, Elisa había cubierto más de 30 millas, poniendo una distancia significativa entre ella y la plantación, mientras seguía caminos secundarios que ofrecían ocultación de otros viajeros. Se detenía periódicamente para descansar a Lightning y revisar los documentos que había falsificado, asegurándose de que pasarían una inspección casual de cualquiera que pudiera cuestionar su libertad. Los papeles alterados la identificaban como Elizabeth Washington, una mujer liberta de Nueva Orleans, que viajaba al norte para reunirse con parientes en St. Louis. La caligrafía coincidía lo suficiente con el estilo de Harrison como para engañar a la mayoría de los observadores, y los sellos de aspecto oficial que había copiado de documentos legítimos le daban un aire de autenticidad que debería satisfacer los desafíos casuales. Al acercarse la noche, Elisa comenzó a buscar refugio donde pudiera descansar y planificar la siguiente etapa de su escape. Encontró lo que necesitaba en una cabaña abandonada apartada del camino principal, con las ventanas intactas y la chimenea funcional, proporcionando protección contra el viento que continuaba aullando sobre el paisaje helado. Dentro de la estructura vacía, Elisa encendió un pequeño fuego usando madera de muebles rotos y cerillas de sus suministros cuidadosamente ensamblados. El calor se sentía milagroso después de meses de exposición al frío brutal de la hielera, y se permitió imaginar cómo sería vivir en un lugar donde el calor era un derecho en lugar de un privilegio otorgado por amos crueles. Preparó su primera comida como persona libre, usando alimentos tomados de la cocina de la plantación, saboreando sabores que le habían sido prohibidos como esclava. El pan era suave y fresco, el queso rico y cremoso, la carne en conserva sazonada con especias que habían sido reservadas para la mesa del amo. Cada bocado representaba una pequeña victoria, una declaración de que ya no era una propiedad a la que se alimentaba con las sobras que sus dueños consideraban suficientes. Mientras comía, Elisa pensó en la familia que había dejado atrapada en la hielera, preguntándose si habrían sobrevivido la noche o sucumbido al frío que habían destinado como su sentencia de muerte. Parte de ella esperaba que vivieran lo suficiente para entender lo que había hecho y por qué, para experimentar la impotencia y el terror que habían infligido a otros, pero otra parte simplemente los quería fuera del mundo, su capacidad para la crueldad terminada para siempre. El sueño llegó a trompicones, lleno de sueños de cámaras heladas y voces desesperadas que la llamaban por su nombre. Cuando llegó la mañana, Elisa se despertó y encontró escarcha cubriendo las ventanas de la cabaña, un recordatorio de que el invierno todavía tenía la tierra bajo su control, y su viaje hacia la libertad estaba lejos de completarse. Ensilló a Lightning y reanudó su viaje hacia Natchez, siguiendo caminos que serpenteaban a través de un campo devastado por la reciente ventisca. Árboles caídos bloqueaban algunas rutas, mientras que el hielo hacía otras traicioneras. Pero la yegua se abrió paso con cuidado a través de los obstáculos, mientras Elisa navegaba, usando habilidades aprendidas al escuchar las conversaciones de Harrison sobre viajes y comercio. El segundo día la llevó a las afueras de Natchez, donde el gran puerto fluvial se extendía a lo largo de las orillas del Mississippi, como un organismo vivo alimentado por el comercio que fluía arriba y abajo de la vía fluvial central de América. La vista llenó a Elisa de esperanza y terror, pues aquí encontraría la libertad que buscaba o se enfrentaría a la captura y al regreso a una esclavitud que seguramente terminaría en su muerte. Natchez, en 1841,
Era un centro cosmopolita donde el algodón fluía hacia el sur a Nueva Orleans, mientras que los productos manufacturados se movían hacia el norte para abastecer las plantaciones y granjas del Valle del Fort, Mississippi. Los muelles bullían de barcos de vapor cargando mercancías y pasajeros, mientras que las calles rebosaban de comerciantes, viajeros y trabajadores de toda descripción. Para una joven mujer negra con papeles falsificados y un caballo robado, la ciudad ofrecía tanto oportunidades como un peligro mortal. Eliza había estudiado el plano de la ciudad en los mapas del estudio de Harrison, aprendiendo la ubicación de hoteles de buena reputación, tratantes de caballos y compañías de barcos de vapor que podrían servir a sus necesidades. Su plan era sencillo: vender a Lightning por dinero para el viaje, comprar pasaje en un barco de vapor hacia el norte y presentar sus documentos alterados como prueba de su condición de libre. Pero al acercarse a la ciudad propiamente dicha, Eliza se dio cuenta de que su plan contenía un fallo potencialmente fatal. Lightning era un animal distintivo, bien conocido en toda la región como la yegua premiada de Harrison Bellamy. Cualquiera familiarizado con la plantación reconocería al caballo de inmediato y comenzaría a hacer preguntas sobre cómo una joven mujer negra había adquirido una propiedad tan valiosa. La solución se presentó cuando pasó por un modesto establo de librea en las afueras de la ciudad, donde un letrero desgastado anunciaba la compra y venta de caballos a precios justos. El propietario, un hombre de mediana edad con ojos honestos y manos callosas, levantó la vista de su trabajo cuando Eliza se acercó montada en Lightning. Su expresión mostró sorpresa al ver un caballo tan fino montado por alguien que claramente asumió que era esclava, pero su voz se mantuvo respetuosa mientras le preguntaba en qué podía ayudarla. Eliza desmontó y habló con cuidado, usando la historia que había ensayado durante su viaje. Era Elizabeth Washington, explicó, una mujer liberta a quien su antiguo amo le había dado el caballo como pago por años de servicio fiel. Ahora viajaba al norte para reunirse con su familia y necesitaba convertir el animal en efectivo para su viaje. El dueño del establo examinó a Lightning con el ojo experto de alguien que entendía de caballos, pasando sus manos experimentadas por las patas de la yegua y revisando sus dientes y condición. Su evaluación fue profesional y honesta. El caballo era claramente valioso, valía al menos $200 en el mercado actual. Pero vender un animal tan distintivo requeriría discreción para evitar preguntas no deseadas. El corazón de Eliza se hundió al darse cuenta de que la cautela del hombre podría atraparla en Natchez más tiempo del que era seguro. Cada hora que permanecía en la zona aumentaba sus posibilidades de ser descubierta por cazadores de esclavos que ya podrían estar buscando la propiedad fugitiva responsable de lo que hubiera sucedido en la plantación Bellamy. Pero el dueño del establo la sorprendió con una oferta inesperada. Recientemente había recibido una consulta de un dueño de plantación río arriba que necesitaba un caballo de silla de calidad y estaba dispuesto a pagar precios premium por el animal adecuado. Lightning cumpliría perfectamente los requisitos del comprador y la transacción podría completarse rápidamente con mínima publicidad. El precio sería de $180, suficiente para financiar el viaje de Eliza al norte, con fondos restantes para establecerse en territorio libre. La venta se completó en cuestión de horas, y Eliza recibió monedas de oro que representaban más riqueza de la que jamás había imaginado poseer. El dueño del establo no hizo preguntas incómodas sobre su pasado, tratándola con la cortesía debida a cualquier cliente legítimo. Mientras se alejaba hacia el distrito ribereño de Natchez, Eliza sintió una mezcla de alivio y anticipación que hizo sus pasos más ligeros a pesar del peso de su bolsa de viaje. La ribera del Mississippi presentaba una desconcertante variedad de opciones, con barcos de vapor de todos los tamaños y descripciones preparándose para partir hacia destinos en todo el sistema fluvial. Eliza observó las embarcaciones con atención, buscando una que pareciera bien mantenida y próspera, sin ser tan grandiosa como para que su presencia atrajera una atención no deseada.
Se decidió por un vapor de ruedas de tamaño mediano llamado River Belle, programado para partir hacia St. Louis a la mañana siguiente. El barco parecía fiable y respetable, sin el lujo ostentoso que podría hacer que la tripulación sospechara de pasajeros que no pertenecían obviamente a las clases altas. El agente de pasajeros del barco examinó los documentos falsificados de Elisa con una minuciosidad rutinaria, escaneando los papeles que la identificaban como Elizabeth Washington, una mujer liberta que viajaba para visitar a parientes en Missouri. La caligrafía y los sellos oficiales satisficieron su inspección superficial y su principal preocupación parecía ser si podía pagar la tarifa para un pasaje de segunda clase. Elisa sacó las monedas necesarias de su bolsa de cuero, contando la cantidad requerida, mientras el agente preparaba su billete. La vista de dinero real pareció disipar cualquier duda persistente sobre su estatus, ya que las personas esclavizadas rara vez poseían una cantidad significativa de dinero, y su comportamiento tranquilo sugería a alguien acostumbrado a realizar transacciones comerciales. Esa noche encontró alojamiento en una modesta pensión cerca del muelle, donde el propietario aceptó su pago y no hizo preguntas indiscretas sobre sus orígenes o destino. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama de verdad y sábanas frescas que representaban lujos más allá de su experiencia previa. Por primera vez en años, durmió sin temor a ser arrastrada de su descanso por amos que buscaban entretenimiento a su costa. La mañana trajo el sonido de los silbatos de vapor y órdenes a gritos, mientras el River Belle se preparaba para partir. Elisa se unió al torrente de pasajeros que abordaban la embarcación, con su bolsa de viaje conteniendo todo lo que poseía en el mundo y sus papeles falsificados listos para cualquier inspección adicional. Los miembros de la tripulación la trataron con cortesía profesional, mostrándole los alojamientos de segunda clase que había comprado. Mientras el barco de vapor se alejaba del muelle de Natchez, Elisa se quedó en la barandilla, observando cómo la ciudad se desvanecía en la distancia. Cada revolución de las ruedas de paletas la llevaba más lejos de la tumba helada, donde la familia Bellamy había encontrado su destino, y más cerca de territorios donde la esclavitud estaba prohibida por ley. El viaje río arriba duró 5 días, durante los cuales Elisa mantuvo un perfil bajo y evitó conversaciones que pudieran revelar inconsistencias en su identidad cuidadosamente construida. Pasó horas observando el campo de Mississippi deslizarse, notando las plantaciones y pueblos que salpicaban las orillas del río como cuentas en un collar. Cada milla representaba un progreso hacia la libertad con la que había soñado durante sus años de esclavitud. Otros pasajeros incluían comerciantes haciendo negocios, familias reubicándose en busca de nuevas oportunidades y gente trabajadora buscando una vida mejor en las crecientes ciudades del valle superior del río. La mayoría prestaba poca atención a la tranquila joven mujer negra que decía estar visitando a parientes, aceptando su presencia como algo normal en una región donde las personas de color libres no eran infrecuentes. Pero en el cuarto día, la fachada cuidadosamente mantenida de Elisa casi se derrumba cuando escuchó a 2 dueños de plantaciones discutir eventos recientes en el área de Natchez. Según su conversación, la familia Bellamy había sido encontrada muerta en su hielera, aparentemente atrapada durante la reciente ventisca en lo que las autoridades llamaban un trágico accidente. Más preocupante fue su mención de una esclava desaparecida de la plantación, una sirvienta de la casa que había desaparecido la misma noche en que la familia pereció. Se había ofrecido una recompensa sustancial por información que llevara a la captura de la niña, y cazadores de esclavos profesionales ya estaban peinando la región en busca de rastros de la fugitiva. Eliza se obligó a permanecer tranquila e inexpresiva mientras escuchaba su discusión, sin mostrar ninguna reacción que pudiera conectarla con los eventos que describían, pero internamente su mente se aceleraba con nuevas preocupaciones sobre los peligros que la esperaban, incluso en territorio libre.
Los cazarrecompensas profesionales no se dejarían engañar fácilmente por documentos falsificados, y el dinero de la recompensa atraería a perseguidores decididos que podrían seguir su rastro por cientos de millas. El River Bell llegó a St. Louis en una mañana gris de marzo, sus chimeneas, añadiendo al humo industrial, que se cernía sobre el bullicioso puerto fluvial. La ciudad era más grande y diversa que Natchez, con poblaciones significativas de inmigrantes alemanes, negros libres y familias de clase trabajadora que buscaban oportunidades en los territorios del oeste en expansión. Cuando Elisa desembarcó con sus compañeros de viaje, se comportó con la confianza de alguien que realiza negocios legítimos, sus papeles falsificados, seguros y suficiente dinero restante para establecerse mientras buscaba empleo. El muelle bullía de actividad mientras se transfería la carga entre barcos y trenes. Los pasajeros embarcaban hacia destinos en toda la creciente nación, y la compleja maquinaria del comercio del siglo XIX continuaba su operación implacable. A los pocos días de su llegada, Elisa había encontrado trabajo en la tienda de confección de una mujer alemana, utilizando las habilidades aprendidas durante las horas nocturnas en la sala de costura de la plantación para crear prendas de moda para la creciente clase media de St. Louis. La dueña de la tienda, Lasra Richter, hizo pocas preguntas sobre el pasado de Elisa y pareció satisfecha con su historia de ser una mujer liberta de Nueva Orleans que buscaba mejores oportunidades en el oeste. El trabajo era exigente, pero justo, con un horario regular y un salario que le permitía a Elisa alquilar una pequeña habitación en una pensión respetable mientras ahorraba dinero para la siguiente etapa de su viaje hacia un territorio verdaderamente libre. Sus compañeras de trabajo, en su mayoría mujeres inmigrantes alemanas e irlandesas, aceptaron su presencia sin cuestionarla, tratándola simplemente como otra trabajadora que intentaba construir una vida mejor en la economía en expansión de América. Pero incluso en St. Louis, Elisa no podía escapar por completo de la sombra de su pasado. Los cazarrecompensas operaban en todo Missouri, buscando esclavos fugitivos que pensaban haber encontrado seguridad en las ciudades más cosmopolitas del estado. Regularmente, aparecían avisos de recompensa en los periódicos locales describiendo a los fugitivos y ofreciendo pagos sustanciales por su captura y devolución a la esclavitud. 3 meses después de su llegada, uno de esos avisos hizo que se le helara la sangre. La descripción coincidía perfectamente con ella, una joven mujer negra de unos 17 años, de aproximadamente 1,65 m de altura, con una cicatriz distintiva en la muñeca izquierda de un accidente infantil. La recompensa había aumentado a $700, una suma enorme que atraería a todos los cazadores de esclavos profesionales en un radio de 500 millas. Más ominoso era el origen del aviso. Había sido colocado por parientes sobrevivientes de la familia Bellamy, quienes aparentemente no estaban satisfechos con la conclusión de las autoridades locales de que las muertes habían sido accidentales. Ahora sospechaban de un asesinato deliberado y querían que la esclava desaparecida fuera devuelta a Mississippi para enfrentar un juicio por matar a sus amos. El anuncio del periódico transformó a Elisa de una fugitiva en busca de libertad a una fugitiva de cargos de asesinato, alguien que no podía contar con la simpatía que algunos norteños sentían por los esclavos escapados. Incluso los abolicionistas podrían dudar en ayudar a alguien acusado de matar a niños blancos, independientemente de las circunstancias que hubieran llevado a tales medidas desesperadas. Esa noche, Elisa comenzó a planificar su partida inmediata de St. Louis, estudiando mapas y horarios de transporte mientras calculaba cuánto dinero necesitaría para llegar a un territorio genuinamente libre. Canadá se presentaba como su destino final, un lugar donde la ley británica protegía a los refugiados de la esclavitud estadounidense y los cazarrecompensas no podían operar legalmente. Su escape de St. Louis contó con la ayuda de una fuente inesperada, Lasra Richter, que había notado el creciente nerviosismo de Elisa y reconoció las señales de alguien que huía del peligro. La mujer alemana había ayudado a otras personas en circunstancias similares, brindando ayuda a quienes necesitaban viajar rápida y silenciosamente a lugares donde pudieran encontrar seguridad.
En una semana, se hicieron arreglos para que Eliza se uniera a una familia de inmigrantes alemanes que viajaban al territorio de Wisconsin, donde se haría pasar por su sirvienta doméstica mientras cruzaba Illinois hacia territorio libre. Los papeles de la familia incluirían documentación de su empleo, proporcionando una legitimidad adicional a su reclamo de libertad si eran interrogados durante el viaje. La caravana que llevó a Eliza lejos de St. Louis incluía a 15 familias que buscaban tierras de cultivo en los fértiles valles de Wisconsin, además de su ganado, enseres domésticos y sueños de prosperidad en la frontera en expansión de América. Para Eliza, escondida entre los inmigrantes alemanes como su empleada contratada, el viaje representaba su último empujón hacia la libertad genuina en un territorio donde la esclavitud nunca había sido legal. El viaje duró casi un mes, siguiendo caminos embarrados a través de Illinois, mientras el invierno cedía gradualmente a la primavera. Eliza trabajó junto a las mujeres alemanas, ayudando con la cocina y el cuidado de los niños, mientras mantenía su papel de empleada doméstica. La familia que la albergó la trató con amabilidad y respeto, entendiendo sin una discusión explícita que su vida dependía del éxito de su engaño. A medida que viajaban más al norte, Eliza sintió que la carga psicológica de la esclavitud se levantaba de sus hombros, como un peso físico que había llevado tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía la libertad. Cada milla la llevaba más lejos de la plantación donde había sido una propiedad, más lejos de la hielera donde había tomado su terrible decisión, y más cerca de un lugar donde podría construir una vida basada en sus propias decisiones. El territorio de Wisconsin en 1841 era una tierra de bosques interminables y ricas praderas, donde los inmigrantes europeos labraban granjas en la naturaleza y construían comunidades basadas en el trabajo duro y la cooperación mutua. Las leyes del territorio prohibían la esclavitud, convirtiéndolo en un santuario genuino para las personas esclavizadas fugadas que pudieran alcanzar sus fronteras y establecerse como residentes libres. La familia alemana se estableció cerca de Milwaukee, donde compraron tierras y comenzaron el difícil trabajo de despejar campos y construir edificios. Eliza los ayudó durante sus primeros meses desafiantes, luego se mudó a la creciente ciudad para establecer una vida independiente, usando las habilidades adquiridas durante sus años de esclavitud. Milwaukee ofrecía oportunidades que hubieran sido inimaginables en el sur, con una población significativa de negros libres que trabajaban como artesanos, obreros y pequeños empresarios. Usando sus habilidades de costura, Eliza encontró empleo con un sastre que servía a las familias alemanas y yanquis de la ciudad, construyendo gradualmente una reputación de trabajo de calidad y servicio confiable. En un año había ahorrado suficiente dinero para alquilar una pequeña casa y establecer su propio negocio de confección, sirviendo a clientes que apreciaban tanto su habilidad con la aguja y el hilo como su discreción sobre sus asuntos personales. Los ingresos le permitieron vivir cómodamente mientras contribuía a la iglesia metodista, donde muchas familias negras adoraban. Pero la prosperidad trajo sus propios peligros, haciendo a Eliza más visible para los cazarrecompensas que todavía buscaban la sustancial recompensa ofrecida por su captura. La aprobación de la ley de esclavos fugitivos en 1850 transformó cada interacción en una amenaza potencial, requiriendo que los funcionarios federales y los ciudadanos comunes ayudaran a cazar esclavos fugitivos, incluso en los estados libres. La comunidad negra de Milwaukee se organizó para proteger a sus miembros, estableciendo redes de advertencia y casas seguras donde las personas amenazadas podían esconderse hasta que pasara el peligro. Eliza contribuyó con dinero a estos esfuerzos mientras mantenía una distancia cuidadosa de sus operaciones, entendiendo que sus circunstancias particulares la hacían más peligrosa de ayudar que a los fugitivos típicos. El estallido de la Guerra Civil en 1861 trajo la esperanza de que la esclavitud finalmente
finalmente pudiera ser abolida en todo Estados Unidos, poniendo fin a la base legal del sistema que había esclavizado a millones. Elisa siguió las noticias de la guerra con entusiasmo, asistiendo a reuniones comunitarias donde los líderes negros discutían las implicaciones del conflicto para su gente. Cuando el presidente Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, Elisa se unió a la celebración de Milwaukee por el fin formal de la esclavitud en los estados rebeldes. La proclamación no afectó directamente su situación, pero validó su decisión de luchar por la libertad y sugirió que la historia juzgaría sus acciones más favorablemente que la opinión contemporánea. La conclusión de la guerra en 1865 trajo la tercera enmienda, que abolió la esclavitud en toda la nación y eliminó la base legal para la caza de esclavos fugitivos. Por primera vez desde su huida de la plantación, Elisa podía considerarse verdaderamente libre, ya no sujeta a la recaptura y al regreso a la esclavitud. A medida que la reconstrucción transformaba el sur y los antiguos esclavos comenzaban a construir nuevas vidas como ciudadanos libres, Elisa se sintió atraída por la idea de regresar a Mississippi para confrontar su pasado y quizás encontrar un cierre para las decisiones que había tomado durante esa noche de invierno de 1841. En 1868, a los 44 años, tomó la decisión de regresar a Natchez. Por primera vez desde su escape. El viaje en tren duró 3 días, llevándola a través de paisajes que desencadenaron recuerdos de su desesperada huida y de la familia que había dejado congelarse en su propia prisión. Natchez había cambiado drásticamente durante la guerra y la reconstrucción. Su economía se vio alterada por el fin de la esclavitud y su estructura social desafiada por el nuevo estatus legal de los antiguos esclavos. Las grandes mansiones todavía bordeaban los acantilados con vistas al río, pero muchas mostraban signos de abandono y declive financiero. La plantación Bellamy se encontraba a 25 millas de la ciudad, alcanzada por caminos que ahora eran poco más que pistas de tierra que serpenteaban a través de campos abandonados. Elisa alquiló un carruaje para que la llevara a la propiedad, sin saber qué esperaba encontrar, pero impulsada por la necesidad de ver el lugar donde su vida había sido moldeada por la crueldad y transformada por su propio coraje. La casa principal aún estaba en pie, pero mostraba décadas de abandono. Sus columnas agrietadas y manchadas, sus ventanas tapiadas, sus terrenos cubiertos de maleza y árboles espontáneos. Los barracones de los esclavos habían sido demolidos, dejando solo los cimientos para marcar dónde habían vivido las familias en esclavitud. Los campos de algodón habían vuelto a ser bosque, con árboles jóvenes reclamando la tierra que una vez trabajaron manos esclavizadas. Pero la hielera permanecía, construida con una construcción tan sólida que el tiempo y el clima apenas habían tocado sus muros de piedra y su pesada puerta de madera. Elisa se acercó a la estructura con emociones que no podía nombrar, recordando el frío brutal que había sido tanto su castigo como su arma, las voces desesperadas que la habían llamado por su nombre cuando sus dueños se dieron cuenta de que estaban atrapados por su propia crueldad. Dentro de la cámara vacía, los estantes estaban desnudos y el hielo se había derretido hacía mucho tiempo, pero el espacio conservaba su carácter esencial. Las gruesas paredes todavía guardaban recuerdos de un frío salvaje. Los estrechos pasajes todavía resonaban con voces fantasmales y la pesada puerta todavía prometía prisión para cualquiera lo suficientemente desafortunado como para quedar atrapado dentro. Intentó sentir arrepentimiento por las 4 vidas que habían terminado en esta tumba helada, particularmente por los niños que habían aprendido la crueldad de sus padres, pero que podrían haberse convertido en mejores personas si hubieran tenido la oportunidad. Pero las emociones que la llenaron fueron de satisfacción y vindicación en lugar de culpa o tristeza. Al acercarse la noche, Elisa caminó por las ruinas de la plantación una última vez, despidiéndose del lugar que la había moldeado de maneras tanto terribles como profundas. Los recuerdos eran dolorosos pero necesarios, recordatorios de lo lejos que había viajado desde la asustada niña esclava
que una vez soportó la crueldad casual como el orden natural del mundo. El tren que la llevó de regreso a Milwaukee pasó por paisajes transformados por la guerra y la libertad, donde antiguos esclavos trabajaban sus propias tierras y sus hijos asistían a escuelas que antes les estaban prohibidas. Vio a personas liberadas construyendo iglesias y negocios, participando en una política que habría sido impensable durante su juventud en la esclavitud. En Milwaukee, Eliza reanudó su vida con una paz mental que la había eludido durante décadas. Las pesadillas que habían perturbado su sueño se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por sueños del futuro en lugar de fantasmas del pasado. Amplió su negocio, contrató ayudantes y se volvió más activa en organizaciones comunitarias que servían a la población afroamericana de la ciudad. El dinero que había ahorrado le permitió comprar el edificio donde operaba su tienda, proporcionándole seguridad financiera y un símbolo tangible de la independencia que había ganado a través del coraje y la determinación. Convirtió los pisos superiores en apartamentos para mujeres trabajadoras, creando una pequeña comunidad que se apoyaba mutuamente a través de los desafíos de la vida urbana. A medida que pasaban los años, Eliza se convirtió en una especie de leyenda dentro de la comunidad negra de Milwaukee. Aunque pocos conocían los verdaderos detalles de su escape de la esclavitud o los métodos que había utilizado para asegurar su libertad, era simplemente Elizabeth Washington, la costurera que había construido un negocio exitoso a través de la determinación y la habilidad, un ejemplo vivo de lo que las personas anteriormente esclavizadas podían lograr cuando se les daba la oportunidad de controlar sus propios destinos. Las mujeres jóvenes buscaban su consejo sobre cómo iniciar negocios y administrar las finanzas, mientras que los líderes comunitarios valoraban sus contribuciones a iglesias y escuelas. Fue mentora de docenas de niñas a lo largo de las décadas, proporcionando empleos en su tienda, préstamos para aquellas que iniciaban empresas y orientación práctica sobre cómo navegar las complejas expectativas que gobernaban la vida de las mujeres trabajadoras respetables. Eliza nunca se casó, encontrando que la independencia por la que había luchado tan desesperadamente era demasiado preciosa como para arriesgarla en relaciones que pudieran comprometer su autonomía. Hubo pretendientes a lo largo de los años, viudos respetables y profesionales ambiciosos que apreciaban tanto su éxito como su dignidad, pero ninguno que pudiera aceptar las barreras emocionales que había construido para protegerse de la vulnerabilidad. La intimidad requerida para el matrimonio exigía un nivel de confianza que Eliza nunca pudo ofrecer del todo, habiendo aprendido demasiado pronto que incluso aquellos que decían preocuparse por ella podían convertirse en instrumentos de crueldad cuando les convenía. En cambio, canalizó sus instintos maternales para ayudar a mujeres jóvenes que le recordaban a sí misma, esclavas fugitivas y negras nacidas libres que luchaban por construir vidas independientes en una sociedad que ofrecía oportunidades limitadas. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Eliza reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado desde los barracones de una plantación de Mississippi a la prosperidad y el respeto en Wisconsin. La transformación parecía casi imposible cuando consideraba cuán completamente habían cambiado sus circunstancias, pero entendió que cada paso había sido ganado a través del coraje, la inteligencia y una negativa absoluta a aceptar las limitaciones que otros habían intentado imponerle. La hielera, donde había tomado su terrible decisión, estaba muy lejos y abandonada hacía mucho tiempo, pero sus lecciones seguían siendo centrales para su comprensión de sí misma y del mundo. A veces, la supervivencia requería acciones que la sociedad civilizada condenaría, elecciones que sacrificaban la pureza moral por la necesidad práctica. Había elegido la libertad sobre la sumisión, su propia vida sobre las vidas de sus opresores, y nunca se había arrepentido de esa decisión, incluso cuando la atormentaba en sus sueños. En 1900, a los 76 años,
Elisa asistió a una celebración que marcaba el comienzo del nuevo siglo. La reunión incluía a muchos de los ciudadanos afroamericanos más prominentes de Milwaukee, exitosos dueños de negocios y profesionales que habían construido vidas impresionantes a pesar de los obstáculos puestos en su camino por el prejuicio y la discriminación. Mientras miraba alrededor de la sala a estos hombres y mujeres consumados, Elisa sintió una profunda satisfacción por lo que su generación había logrado en las décadas transcurridas desde la emancipación. Los jóvenes en la celebración la conocían como Elizabeth Washington, la anciana costurera que de alguna manera había acumulado suficiente riqueza para poseer propiedades y apoyar diversas causas comunitarias. La respetaban por su éxito empresarial y su generosidad, pero no podían imaginar las experiencias que la habían moldeado o las decisiones que habían hecho posible su prosperidad. Esa noche, mientras Elisa regresaba a su confortable hogar, pensó en la historia que nunca había contado, la verdad sobre su escape de la esclavitud y los métodos que había utilizado para asegurar su libertad. Los detalles eran demasiado peligrosos para compartirlos mientras viviera, pues todavía podría haber quienes la juzgaran duramente por las muertes de la familia Bellamy, independientemente de las circunstancias que las habían provocado. Pero quizás, pensó, llegaría un momento en que su historia podría contarse con honestidad, cuando la gente entendería que la esclavitud había sido un sistema tan brutal y deshumanizante que a veces había requerido métodos brutales para escapar. Las 4 personas que habían muerto en la hielera habían sido víctimas de su propia crueldad, víctimas de un sistema que les había enseñado a tratar a otros seres humanos como propiedad para ser abusada a voluntad. Los periódicos de sus últimos años ocasionalmente publicaban historias del sur que mencionaban las misteriosas muertes de la familia Bellamy, manteniendo vivos los rumores sobre la esclava que había desaparecido la misma noche en que perecieron. Algunos informes la describían como una asesina que había atrapado deliberadamente a sus amos, mientras que otros la retrataban como una víctima que simplemente había aprovechado la oportunidad de escapar cuando ocurrió la tragedia. La verdad era más compleja de lo que sugería cualquiera de las 2 versiones. Elisa vivió otros 15 años, muriendo pacíficamente mientras dormía en 1915 a la edad de 91 años. Dejó un modesto patrimonio que donó a escuelas e iglesias que servían a la comunidad afroamericana de Milwaukee, junto con un sobre sellado que contenía un relato detallado de su escape de la esclavitud y los eventos que habían hecho posible su libertad. El documento permaneció sin abrir durante 40 años, finalmente descubierto por investigadores que estudiaban el ferrocarril subterráneo y las experiencias de los esclavos fugitivos en Wisconsin. Cuando su contenido fue revelado, creó un intenso debate entre historiadores y activistas de los derechos civiles que lucharon por reconciliar la violencia de los métodos de Elisa con la nobleza de su causa. Para aquellos que entendían la verdadera naturaleza de la esclavitud y la desesperación que creaba en sus víctimas, la historia de Elisa sirvió como un poderoso recordatorio de que la libertad a veces exigía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Ella había estado dispuesta a pagar ese precio, aceptando la carga moral de 4 muertes a cambio de su propia liberación y la oportunidad de construir una vida basada en sus propias elecciones, en lugar de los caprichos de amos crueles. La hielera, donde la familia Bellamy había encontrado su destino, se convirtió en objeto de leyendas locales en Mississippi, donde algunos afirmaban que estaba embrujada por los fantasmas de la familia congelada, mientras que otros insistían en que estaba protegida por el espíritu de la esclava que había vuelto su propia crueldad contra ellos. Los historiadores que estudiaron el incidente nunca pudieron probar definitivamente que Elisa había atrapado deliberadamente a sus amos, pero el momento de sus muertes y su desaparición sugerían una conexión que iba más allá de la mera coincidencia. Los residentes locales comenzaron a llamarla la bruja de hielo de Natchez, un título que capturaba tanto el miedo como el respeto a regañadientes que sus acciones habían inspirado entre quienes escucharon la historia. La leyenda creció con el tiempo,
y cada narración añadía nuevos detalles sobre la joven esclava que había burlado a sus amos y escapado a la libertad mientras los dejaba congelarse en su propia prisión. Algunas versiones del cuento retrataban a Elisa como una figura sobrenatural con poderes más allá de los mortales comunes, mientras que otras la describían simplemente como una chica inteligente que había usado su conocimiento de la plantación contra quienes la oprimían. La verdad se encontraba en algún punto intermedio de estos extremos, en la historia de una joven desesperada que se había negado a aceptar el destino que otros habían planeado para ella. La plantación abandonada finalmente volvió a la naturaleza, sus edificios desmoronándose y sus campos reclamados por el bosque. Pero la hielera permaneció, sus muros de piedra demasiado sólidos para sucumbir al clima y al tiempo, erigiéndose como un monumento a la noche en que el poder había cambiado entre amo y esclavo de maneras que resonarían a través de las generaciones. Los visitantes que encontraban su camino hacia las ruinas a veces informaban de sensaciones extrañas cerca de la hielera, sentimientos de frío que parecían emanar de la estructura incluso en los cálidos días de verano, ya sea que estas experiencias reflejaran una actividad sobrenatural o simplemente el poder psicológico de un lugar donde habían ocurrido eventos tan dramáticos, sirvieron para mantener viva la historia de Elisa en la memoria local. En su relato escrito final, Elisa reflexionó sobre las decisiones que había tomado y la vida que había construido con la libertad que esas decisiones habían comprado. No expresó arrepentimiento por las acciones que habían asegurado su libertad, entendiendo que la alternativa habría sido una vida de esclavitud continua, seguida de la muerte como propiedad de otra persona. Las 4 personas que habían muerto en la hielera habían elegido usar esa cámara helada como un arma contra ella, y ella simplemente había demostrado que las armas pueden volverse contra quienes las empuñan. Su legado no fue la violencia que aseguró su libertad, sino la vida que construyó con esa libertad una vez que la ganó. Se transformó de propiedad en persona, de víctima en vencedora, demostrando que el espíritu humano podía triunfar incluso sobre las circunstancias más deshumanizantes cuando se armaba con coraje, inteligencia y una determinación absoluta de sobrevivir. La historia de Elisa Monroe, que se convirtió en Elizabeth Washington, es un testimonio de los innumerables héroes anónimos que lucharon por su libertad durante los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, utilizando cualquier arma que tuvieran a su disposición en su lucha contra la opresión. Sus métodos pueden haber sido duros, pero su causa era justa, y su éxito final demostró que incluso los más impotentes podían encontrar formas de reclamar la libertad que era su derecho de nacimiento como seres humanos. En la era moderna, historiadores y activistas continúan debatiendo las implicaciones morales de las acciones de Elisa, con algunos condenando la violencia que usó, mientras que otros argumentan que la esclavitud en sí misma era un sistema tan violento que las medidas extremas estaban justificadas para escapar de ella. Estos debates reflejan cuestiones más amplias sobre la relación entre la violencia y la justicia, entre la supervivencia individual y la pureza moral, que siguen siendo relevantes en las discusiones contemporáneas sobre la opresión y la resistencia. Lo que no se puede debatir es el coraje que Elisa demostró al tomar el control de su propio destino, negándose a aceptar el papel que otros le habían asignado y creando una nueva identidad basada en sus propias elecciones en lugar de los caprichos de amos crueles. Había mirado a la cara a un sistema diseñado para aplastar su espíritu y había encontrado la fuerza para contraatacar, usando las herramientas a su disposición de maneras que sus opresores nunca anticiparon. La bruja de hielo de Natchez se había desvanecido en la historia, pero la mujer en la que se convirtió vivió en las comunidades a las que había servido, los negocios que había construido y el ejemplo que había dado para quienes vinieron después de ella. La libertad, había aprendido, no era algo que pudiera ser dado o quitado por otros, sino algo que tenía que ser reclamado y defendido por aquellos lo suficientemente valientes como para pagar su precio. Su historia nos recuerda que el camino hacia la libertad rara vez es simple o moralmente puro,
que a veces la supervivencia requiere decisiones que desafían nuestras cómodas suposiciones sobre lo correcto y lo incorrecto. Eliza Monroe se había enfrentado a tal elección en una noche helada de febrero de 1841 y había elegido la vida sobre la muerte, la libertad sobre la esclavitud, su propio destino sobre los planes que otros habían hecho para ella. Al tomar esa decisión, se había unido a las filas de aquellos que se negaron a aceptar la opresión como su condición natural, que lucharon contra los sistemas diseñados para deshumanizarlos y que demostraron que el espíritu humano no podía ser enjaulado permanentemente por aquellos que buscaban beneficiarse del sufrimiento de otros. La bruja de hielo de Natchez se había convertido en algo mucho más poderoso y duradero, un símbolo de resistencia, una prueba de posibilidad y un recordatorio de que la libertad siempre vale la pena luchar por ella, sin importar el costo. Las décadas que siguieron a la muerte de Eliza trajeron cambios dramáticos al sur de Estados Unidos, ya que el movimiento por los derechos civiles desafió el sistema de segregación que había reemplazado a la esclavitud como el principal medio para controlar las vidas de los afroamericanos. Durante estos tiempos turbulentos, historiadores y activistas comenzaron a buscar historias que pudieran inspirar a nuevas generaciones de luchadores por la libertad, y el relato de Eliza emergió gradualmente de la oscuridad para convertirse en un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión. El descubrimiento de su relato escrito en 1955 coincidió con el boicot de autobuses de Montgomery, cuando la negativa de Rosa Parks a ceder su asiento desató una protesta de un año que demostró el poder de la resistencia organizada a la injusticia. Los líderes de los derechos civiles encontraron en la historia de Eliza un precedente histórico para sus propias luchas, un recordatorio de que los afroamericanos habían estado luchando por la libertad mucho antes de que comenzara el movimiento moderno. El propio Dr. Martin Luther King Jr. hizo referencia a la historia de Eliza en un sermón pronunciado en la Iglesia Bautista de Dexter Avenue, describiéndola como un ejemplo de alguien que se había negado a aceptar el papel que la sociedad le había asignado por su raza y circunstancias. Señaló que, si bien sus métodos habían sido extremos, reflejaban la extremidad del sistema contra el que luchaba, y su éxito final demostró que la determinación y el coraje podían superar incluso los obstáculos más abrumadores. Pero la historia también provocó controversia dentro del movimiento por los derechos civiles, ya que algunos líderes se preocuparon de que celebrar la violencia, incluso la violencia utilizada en defensa propia o en la búsqueda de la libertad, pudiera socavar su compromiso con la resistencia no violenta. Argumentaron que el relato de Eliza, aunque inspirador en muchos sentidos, enviaba un mensaje equivocado sobre los métodos aceptables para lograr el cambio social. Otros no estuvieron de acuerdo, señalando que Eliza había vivido en una era en la que la protesta pacífica era imposible y los recursos legales no existían para las personas esclavizadas que buscaban la libertad. Argumentaron que juzgar sus acciones según los estándares del siglo XX era injusto y que su historia demostraba el coraje y el ingenio que habían permitido a las generaciones anteriores sobrevivir y finalmente superar la institución de la esclavitud. El debate sobre el legado de Eliza reflejó tensiones más amplias dentro del movimiento por los derechos civiles sobre la relación entre la violencia y el cambio social, tensiones que se harían más pronunciadas a medida que el movimiento evolucionaba a través de la década de 1960 y más allá. Su historia se convirtió en un punto de referencia para estas discusiones, citada tanto por los defensores de la no violencia como por aquellos que argumentaban que a veces podrían ser necesarios enfoques más militantes. Los académicos comenzaron a estudiar el caso de Eliza como parte de una investigación más amplia sobre la resistencia de los esclavos y los roles de las mujeres en el sur prebélico. Descubrieron que su historia, aunque dramática en sus detalles, reflejaba patrones de resistencia que habían sido más comunes de lo que se entendía anteriormente. Las personas esclavizadas,
Habían utilizado regularmente su conocimiento de las operaciones de la plantación contra sus opresores, aunque pocas lo habían hecho de manera tan decisiva o efectiva como Eliza. Las historiadoras feministas estaban particularmente interesadas en la historia de Eliza como un ejemplo de cómo las mujeres esclavizadas habían navegado las vulnerabilidades particulares que enfrentaban bajo la esclavitud. Las amenazas sexuales que Harrison Bellamy le había hecho eran típicas de los peligros que las mujeres esclavizadas encontraban a diario, y su negativa a someterse a tal tratamiento representaba una forma de resistencia que requería un enorme coraje, dadas las posibles consecuencias. Estos académicos señalaron que la transformación de Eliza de propiedad a exitosa mujer de negocios desafiaba los estereotipos sobre las capacidades y ambiciones de las personas esclavizadas, su capacidad para falsificar documentos, navegar por complejos sistemas legales y financieros y construir una empresa próspera. Demostró habilidades e inteligencia que los defensores de la esclavitud habían afirmado que los afroamericanos no poseían. La historia también atrajo la atención de investigadores que estudiaban el ferrocarril subterráneo y las redes que habían ayudado a las personas esclavizadas a escapar a la libertad. El viaje de Eliza ilustró tanto la asistencia formal proporcionada por los abolicionistas como la ayuda informal que había recibido de individuos comprensivos que habían arriesgado su propia seguridad para ayudarla a escapar. La Sarah Richter, la costurera alemana que había ayudado a Eliza a salir de St. Louis, se convirtió en objeto de una investigación histórica separada mientras los académicos buscaban comprender las motivaciones de los inmigrantes europeos que habían ayudado a los esclavos fugitivos. Descubrieron que muchos inmigrantes alemanes, habiendo huido de la opresión política en su tierra natal, sentían una simpatía natural por otros que buscaban la libertad de la tiranía. La familia que había albergado a Eliza durante su viaje a Wisconsin representaba otro tipo de participante del ferrocarril subterráneo, personas que habían brindado asistencia sin ser necesariamente parte de organizaciones abolicionistas formales. Su disposición a ayudar reflejaba tanto la convicción moral como la comprensión práctica de que su propio éxito como inmigrantes dependía en parte de crear comunidades donde todas las personas pudieran prosperar. A medida que la historia de Eliza se hizo más conocida, inspiró obras artísticas que exploraron sus temas de resistencia, transformación y el costo de la libertad. Una novela publicada en 1968 reimaginó su relato como una alegoría más amplia sobre las luchas de las mujeres afroamericanas por la independencia y el respeto. El libro se convirtió en un éxito de ventas e introdujo la historia de Eliza a lectores que quizás nunca la habrían encontrado a través de relatos históricos. Una película documental producida en 1975 utilizó metraje de archivo, recreaciones dramáticas y entrevistas con historiadores para examinar tanto los detalles específicos del escape de Eliza como el contexto más amplio de la resistencia de los esclavos en el sur prebélico. La película ganó varios premios y ayudó a establecer su historia como una parte importante de la narrativa histórica afroamericana. Los músicos también encontraron inspiración en el relato de Eliza, con cantantes de folk y artistas de blues creando canciones que celebraban su coraje mientras reconocían la complejidad moral de sus elecciones. Estas interpretaciones musicales a menudo enfatizan temas de supervivencia y transformación, retratándola como un símbolo de la fuerza que había permitido a los afroamericanos soportar y superar siglos de opresión. La plantación abandonada de Bellamy, mientras tanto, se convirtió en un destino turístico inesperado a medida que la gente buscaba visitar el sitio donde Eliza había tomado su histórica decisión. La hielera, todavía en pie después de más de un siglo, atrajo a visitantes que querían ver el lugar donde había invertido los papeles con sus opresores. Los empresarios locales desarrollaron recorridos que contaban su historia, mientras también educaban a los visitantes sobre la historia más amplia de la esclavitud en Mississippi.
Estas visitas turísticas a veces creaban tensión con los residentes locales que habían crecido con diferentes versiones de la historia o que preferían no confrontar los aspectos más oscuros de la historia de su región. Algunos descendientes de familias de plantaciones se opusieron a lo que consideraban la celebración de la violencia contra sus antepasados, mientras que otros argumentaron que comprender el pasado honestamente era necesario para una reconciliación significativa. La Sociedad Histórica de Mississippi finalmente instaló una placa en el sitio de la plantación que intentaba presentar un relato equilibrado de los eventos mientras reconocía su importancia en la historia más amplia de la resistencia a la esclavitud. El texto de la placa pasó por múltiples revisiones mientras historiadores, líderes comunitarios y descendientes de varios participantes debatían cómo debía recordarse e interpretarse la historia. Las investigaciones arqueológicas del sitio de la plantación revelaron detalles adicionales sobre la vida en los barracones de los esclavos y las operaciones que habían sostenido la riqueza de la familia Bellamy. Los investigadores encontraron evidencia de los espacios ocultos donde las personas esclavizadas habían ocultado posesiones personales y realizado actividades prohibidas por sus amos, proporcionando una confirmación física de las redes de resistencia que habían existido en todo el sistema de plantaciones. La propia hielera se convirtió en objeto de un estudio detallado, mientras los historiadores buscaban comprender exactamente cómo había muerto la familia Bellamy y si el relato de los eventos de Eliza era exacto. Los expertos forenses examinaron el diseño de la estructura y concluyeron que su descripción del sistema de ventilación y el mecanismo de cierre era consistente con la construcción real del edificio. Estas investigaciones confirmaron que la hielera podría haber funcionado como prisión y tumba bajo las circunstancias que Eliza había descrito. Las gruesas paredes de piedra y la pesada puerta de madera habrían hecho imposible escapar una vez que la cerradura estuviera asegurada desde el exterior, mientras que las temperaturas bajo cero habrían matado a los ocupantes atrapados en cuestión de horas por exposición. Los registros meteorológicos de febrero de 1841 respaldaron el relato de Eliza sobre la ventisca que había proporcionado cobertura para su escape, con lecturas de temperatura que confirmaban que la tormenta había sido una de las más severas en la historia registrada de la región. La combinación de frío extremo y vientos fuertes habría hecho que viajar fuera extremadamente peligroso para cualquiera que no estuviera debidamente preparado para las condiciones. Los expertos médicos modernos que revisaron el caso concluyeron que la familia Bellamy habría muerto de hipotermia entre 4 y 6 horas después de quedar atrapada en la hielera, sucumbiendo primero los niños debido a su menor masa corporal y reducida capacidad para generar calor. Los adultos habrían permanecido conscientes más tiempo, experimentando todo el horror de su situación antes de que el frío y el agotamiento finalmente los reclamaran. Estos análisis científicos eliminaron cualquier duda restante sobre si las acciones de Eliza habían causado realmente la muerte de la familia, confirmando que su decisión de encerrarlos en la hielera había sido directamente responsable de su fallecimiento. Esta evidencia intensificó los debates sobre las implicaciones morales de sus elecciones, al tiempo que demostraba la efectividad mortal de su venganza improvisada. Los juristas que estudiaron el caso señalaron que Eliza probablemente se habría enfrentado a cargos de asesinato si hubiera sido capturada y devuelta a Mississippi, a pesar de las circunstancias que habían motivado sus acciones. La ley del siglo XIX no reconocía los derechos de autodefensa para las personas esclavizadas, y su asesinato de niños blancos habría sido visto como un crimen imperdonable independientemente del trato que le hubieran dado. Estas realidades legales destacaron la posición imposible que enfrentaban las personas esclavizadas al confrontar el abuso de sus amos. La ley no les ofrecía protección ni siquiera contra la crueldad más extrema, mientras que al mismo tiempo los consideraba plenamente responsables de cualquier resistencia que ofrecieran. El escape de Eliza a territorio libre había sido esencial, no solo para su libertad, sino para su propia supervivencia.
Las discusiones contemporáneas sobre la historia de Elisa a menudo se centran en su relevancia para las luchas modernas por la justicia y la igualdad. Activistas y académicos trazan paralelos entre su situación y casos actuales de personas que utilizan medidas extremas para escapar o resistir la opresión, señalando que los juicios morales sobre tales acciones a menudo dependen de la perspectiva de cada uno sobre la legitimidad de los sistemas que se resisten. Los currículos educativos que incluyen la historia de Elisa suelen enfatizar su valor para ayudar a los estudiantes a comprender las complejidades de la toma de decisiones históricas y las formas en que la gente común puede convertirse en agentes de un cambio significativo. Los maestros usan su relato para explorar cuestiones sobre la desobediencia civil, la relación entre la ley y la moralidad, y los factores que impulsan a las personas a tomar medidas desesperadas en busca de la libertad. La historia también ha llegado a las discusiones sobre trauma y resiliencia, ya que psicólogos y trabajadores sociales examinan cómo Elisa logró transformarse de víctima a superviviente y a líder comunitaria exitosa. Su capacidad para construir una nueva identidad y crear relaciones significativas, a pesar de sus experiencias traumáticas, proporciona información sobre los factores que permiten a algunas personas superar la adversidad extrema. Los profesionales de la salud mental señalan que el caso de Elisa ilustra tanto los efectos duraderos del trauma como la capacidad humana para la curación y el crecimiento. Sus pesadillas y barreras emocionales representaban respuestas naturales a los horrores que había experimentado, mientras que su eventual éxito en los negocios y el servicio comunitario demostró que las experiencias traumáticas no tienen por qué definir o limitar las posibilidades futuras de una persona. Los aspectos geográficos de la historia de Elisa han atraído la atención de académicos que estudian los patrones de migración y el desarrollo de las comunidades afroamericanas en el Medio Oeste Superior. Su viaje de Mississippi a Wisconsin reflejó patrones de movimiento más amplios que se acelerarían durante la gran migración de principios del siglo XX, cuando millones de afroamericanos abandonaron el sur en busca de mejores oportunidades en las ciudades del norte. El papel de Milwaukee como destino para los esclavos fugitivos y migrantes posteriores destacó la posición de la ciudad como una puerta de entrada a la libertad y la oportunidad para los afroamericanos a lo largo del siglo XIX y principios del bisex. El éxito de Elisa al establecerse allí contribuyó al desarrollo de instituciones y redes que más tarde ayudarían a otros recién llegados que buscaban construir una vida mejor. Los historiadores urbanos han estudiado cómo el negocio de Elisa contribuyó al desarrollo del distrito comercial afroamericano de Milwaukee, donde las empresas de propiedad negra servían tanto a clientes negros como blancos, al tiempo que proporcionaban oportunidades económicas que no habrían estado disponibles en el sur. Su tienda de confección representó uno de los muchos pequeños negocios que formaron la base de la clase media afroamericana de la ciudad. Los aspectos empresariales de la historia de Elisa la han hecho popular entre los educadores de negocios que utilizan su caso para ilustrar principios de innovación, gestión de riesgos y desarrollo comunitario. Señalan que su transformación de habilidades aprendidas en la esclavitud en la base de una empresa exitosa demostró el tipo de ingenio y adaptabilidad que caracterizaba a los empresarios exitosos en cualquier época. Los historiadores económicos han calculado que el negocio de Elisa, en su apogeo, generaba ingresos anuales equivalentes a varios cientos de miles de dólares en moneda actual, convirtiéndola en una de las mujeres afroamericanas más ricas de Wisconsin en el siglo XIX. Este éxito económico desafió las suposiciones prevalecientes sobre las capacidades comerciales de los afroamericanos, al tiempo que demostraba el potencial que había sido suprimido bajo la esclavitud. Las dimensiones religiosas de la historia de Elisa han atraído la atención de académicos que estudian las tradiciones espirituales afroamericanas y su papel en el sostenimiento de las comunidades a través de períodos de opresión y cambio.
Su participación activa en la vida de la Iglesia Metodista reflejó patrones más amplios de compromiso religioso que proporcionaron tanto consuelo espiritual como apoyo práctico a las personas anteriormente esclavizadas que se adaptaban a la libertad. Los teólogos han examinado las cuestiones morales planteadas por las acciones de Elisa, explorando cómo diferentes tradiciones religiosas podrían evaluar su decisión de matar a sus opresores en busca de la libertad. Estas discusiones a menudo se centran en conceptos de guerra justa, autodefensa y la tensión entre la supervivencia individual y la pureza moral que caracteriza a muchos dilemas éticos. Las cualidades literarias de la historia la han hecho popular entre escritores y críticos que aprecian su combinación de importancia histórica y poder dramático. El relato contiene elementos de thriller, historia de aventuras y comentario social que han inspirado numerosas adaptaciones de ficción mientras mantienen su base en hechos históricos. Los escritores creativos han encontrado en la historia de Elisa una rica fuente de material para explorar temas de identidad, transformación y complejidad moral. Su viaje de niña esclavizada a exitosa mujer de negocios proporciona un marco para examinar cómo las personas se reinventan a sí mismas en respuesta a circunstancias y oportunidades cambiantes. Las dimensiones internacionales de la historia de Elisa han atraído la atención de académicos que estudian la esclavitud y la libertad como fenómenos globales. Su consideración de Canadá como un destino potencial reflejó la naturaleza internacional del ferrocarril subterráneo y las formas en que las personas esclavizadas entendían la libertad como algo que trascendía las fronteras nacionales. Los historiadores comparativos han examinado el caso de Elisa junto con historias similares de otras sociedades esclavistas, señalando tanto patrones comunes de resistencia como características únicas de la experiencia estadounidense. Estas comparaciones resaltan el deseo humano universal de libertad, mientras ilustran cómo los contextos históricos y culturales específicos moldearon los métodos que la gente usaba para buscar esa libertad. Los aspectos tecnológicos del escape de Elisa, particularmente su uso de documentos falsificados y registros alterados, han interesado a los académicos que estudian los sistemas de información y la construcción de la identidad en el siglo XIX. Su capacidad para manipular registros escritos demostró una comprensión sofisticada de cómo funcionaban los sistemas burocráticos y cómo podían ser explotados por aquellos con suficiente conocimiento y habilidad. Los historiadores digitales han creado recursos en línea que permiten a las personas rastrear el viaje de Elisa utilizando mapas históricos, registros de transporte y otros materiales de archivo. Estas presentaciones interactivas ayudan al público contemporáneo a comprender los desafíos prácticos que enfrentó, al tiempo que destacan el coraje requerido para emprender una escapada tan peligrosa. La preservación de los sitios asociados con la historia de Elisa se ha convertido en un foco para los conservacionistas históricos que reconocen su importancia para contar la historia completa de la esclavitud y la resistencia estadounidenses. Los esfuerzos por mantener la hielera y otras estructuras supervivientes de la plantación Bellamy han generado tanto apoyo como controversia a medida que las comunidades lidian con cómo conmemorar eventos históricos difíciles. Los profesionales de los museos han desarrollado exposiciones que utilizan la historia de Elisa para explorar temas más amplios de esclavitud, resistencia y libertad. Estas muestras a menudo combinan artefactos históricos con elementos interactivos que ayudan a los visitantes a comprender las decisiones que enfrentó y el coraje requerido para buscar la libertad en circunstancias tan peligrosas. El perfil psicológico que emerge de las acciones y decisiones documentadas de Elisa ha fascinado a los investigadores que estudian la personalidad y el comportamiento bajo estrés extremo. Su capacidad para planificar y ejecutar
ejecutar un escape tan complejo mientras mantenía el control emocional sugiere niveles inusuales de inteligencia, determinación y resiliencia psicológica. Los científicos del comportamiento han examinado cómo las experiencias infantiles de trauma y pérdida de Elisa pueden haber contribuido al desapego emocional que le permitió actuar con decisión cuando se presentó la oportunidad de venganza y escape. Su caso ilustra cómo la adversidad temprana a veces puede producir fortalezas y capacidades que resultan cruciales en situaciones de crisis posteriores. Las cualidades de liderazgo que Elisa demostró a lo largo de su vida, desde la planificación de su escape hasta su participación comunitaria en Milwaukee, han hecho que su historia sea popular entre los educadores de gestión y los especialistas en desarrollo organizacional. Su capacidad para inspirar y ser mentora de otras mujeres mientras construía operaciones comerciales exitosas demostró habilidades que siguen siendo relevantes en los contextos de liderazgo contemporáneos. Los analistas de redes sociales han estudiado cómo Elisa construyó y mantuvo relaciones que apoyaron su transformación de esclava fugitiva a líder comunitaria. Su caso ilustra la importancia del capital social para permitir a los individuos superar obstáculos significativos y alcanzar el éxito en nuevos entornos. La dinámica de género de la historia de Elisa continúa generando interés académico mientras los investigadores examinan cómo las mujeres esclavizadas navegaron las vulnerabilidades particulares que enfrentaron, al tiempo que demostraban una notable fuerza e ingenio. Su negativa a someterse a la explotación sexual representó una forma de resistencia que requirió un coraje extraordinario, dadas las posibles consecuencias. Las académicas de estudios de la mujer han señalado que la independencia económica de Elisa y su decisión de permanecer soltera desafiaron las suposiciones del siglo XIX sobre los roles apropiados de las mujeres, al tiempo que demostraban modelos alternativos de éxito y realización femenina. Su vida ilustró posibilidades que estaban disponibles para las mujeres que poseían suficiente coraje y determinación para perseguirlas. La popularidad duradera de la historia refleja su combinación de narrativa dramática con importantes temas históricos y morales que continúan resonando en el público contemporáneo. La transformación de Elisa, de víctima a vencedora, proporciona inspiración, al tiempo que desafía a los lectores a considerar preguntas difíciles sobre la violencia, la justicia y el precio de la libertad. Las instituciones educativas de todo Estados Unidos ahora incluyen la historia de Elisa en los currículos diseñados para proporcionar a los estudiantes una comprensión más completa y matizada de la historia estadounidense. Su relato ilustra las dimensiones humanas de los eventos históricos mientras demuestra cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de sus circunstancias inmediatas. La bruja de hielo de Natchez se había convertido en mucho más que una leyenda local o una curiosidad histórica. Se había convertido en un símbolo de resistencia, transformación y el indomable espíritu humano que se niega a aceptar la opresión como permanente o inevitable. Su historia nos recuerda que la libertad nunca es gratuita, que la justicia a veces requiere decisiones difíciles y que la gente común puede lograr cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen y el coraje lo permite.